Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de ecuaciones diferenciales. El día de hoy vamos a exponer acerca de la ecuación de Riccati y un ejercicio aplicado que nos dice el de y de x es igual a x al cubo, factor de y menos x cuadrado más y sobre x, donde nos dan un phi de x que es correspondiente a x. Tener en cuenta que la ecuación de Riccati dice lo siguiente, que nosotros tenemos el de y de x es igual a p de x multiplicado por y más q de x multiplicado por y cuadrado más r de x. Y tenemos una solución particular que corresponde a y igual a phi de x. Teniendo en cuenta esto, es cuando nosotros decimos que y es igual a phi de x más z, que pues esta z no la conocemos por ahora, pero nos servirá para poder desarrollar estos ejercicios más adelante. Teniendo en cuenta esto, tendríamos que proceder a poder dejar esta ecuación para su resolución de tal manera que nos quede de esta la original, la ecuación de Riccati. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Podemos decir que podemos empezar multiplicando, resolviendo este cuadrado y luego multiplicando términos con el x cubo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tendríamos principalmente el de y de x igual a... Entonces podemos resolver de una vez. Entonces recuerden que esto sería, si fueran los términos a menos b al cuadrado, entonces es a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Y al cuadrado, entonces sería y cuadrado, multiplicado por el x cubo, entonces tendríamos x cubo y cuadrado, menos 2 veces a por b, entonces 2yx, y pues multiplicado con el x cubo. Entonces nos quedaría 2, entonces x cubo por x sería x a la 4, x a la 4, y. Y ahora, más, entonces x, este término al cuadrado, x cuadrado por x al cubo, entonces se suman los exponentes dando x a la 5. Y ahora tendríamos más y sobre x. Listo. ¿Qué podríamos proceder ahora? Ya teniendo en cuenta esta ecuación, podemos agrupar términos semejantes, de tal manera que podamos acercarlos a la ecuación de Riccati. ¿Cómo nos quedaría con esta ecuación de acá? Nos quedaría entonces decir de y de x igual. Entonces, miremos primero, ¿qué términos tienen el factor y? Entonces, si nos damos cuenta, los que tienen factor y son este y este. Entonces, ¿cómo podemos reescribirlo? Por ser el factor común y, podemos reescribir este de acá, menos 2x a la 4, más este que es como si fuera lo mismo, 1 sobre x por y. Entonces, 1 sobre x, todo esto factor de y. Ahora, nos hace falta determinar estos q, y cuadrado y r de x. ¿Cómo procedemos? Pues sigamos reorganizando términos. ¿Qué términos tenemos que sean del y cuadrado? Pues solamente sería este acá. Los demás no tienen y cuadrado, entonces procederíamos a anotar este, más x a la 3 y cuadrado. ¿Y cuál es el último término que nos queda? Es el r de x, que pues en este caso es el que no tiene y, que sería este de acá, x a la 5. Entonces nos quedaría más x a la 5. Bien, ya teniendo esta ecuación de acá, reorganizado los términos para que nos quede un poco más bonito, lo que procedería ahora sería determinar cuál sería este phi de x escrito como y luego derivarlo de tal manera que podamos poner esos términos en su ecuación de aquí, de la ecuación de Riccati. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Bueno, en este caso nos habían dado una solución particular que es el phi de x igual a x. ¿Qué significa esto? Teniendo nosotros esto, podríamos reescribirlo como y, que es igual a el phi de x más z. ¿Y cómo podemos reescribir esto? Pongamos de una vez lo que es phi de x. En este caso es x, esta x de acá, y más z, que pues esta no la conocemos.
pero nos permitirá solucionar esto más adelante. Listo, ya teniendo en cuenta qué es este y, vamos a derivarlo para, ya teniendo y y su derivada, poderlo aplicar en toda la ecuación de Riccati. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Cuando nosotros derivamos con respecto a x, tenemos que, bueno, la derivada de x sería 1, más. Entonces, cuando nosotros derivamos esta con respecto a x, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría dz sobre dx. ¿Listo? Una vez tenemos ya lo que corresponde a y el dy de x, podemos empezar a reemplazar estos en la ecuación de Riccati, en la original. Entonces, ¿qué tendríamos? dy de x. ¿Pero qué es dy de x? 1 más dz sobre dx. Entonces, lo reescribimos así. 1 más dz de x. Esto es igual. Esto, pues si nos damos cuenta, nos quedaría tal cual porque no tenemos acá nada que podamos agregar. Entonces tendríamos 1 más 1 sobre x menos 2x a la 4. ¿Factor de quién? Y. ¿Pero quién es y? Habíamos dicho que lo reemplazamos por x más z. Entonces ponemos factor de x más z. Listo. Ahora, más x a la 3 multiplicado por quién? Y. ¿Pero quién es y? Otra vez, x más z. Entonces ponemos x más z. Y esto, ¿a qué está? Al cuadrado. Entonces, x más z al cuadrado. Más x a la 5. Listo. Este de acá, sin problema. Ahora, ¿qué tendríamos que realizar? Ya una vez tenemos esto, pues empecemos a hacer multiplicaciones, resolver cuadrados, y al final veremos que van a haber términos que se nos simplifiquen, y pues llegaremos a un punto en el que esta ecuación pasará a ser la ecuación de Bernoulli. Entonces, prosigamos para poder llegar a ese punto. Tendríamos esto mismo, 1 más dz de x es igual a... Entonces, apliquemos aquí distributiva. 1 sobre x por x sería x sobre x. Pero, pues, ya sabemos que x sobre x sería igual a 1. Ahí haciendo la simplificación. Entonces, tendríamos 1. Acá, más por más. 1 sobre x por z, pues quedaría z sobre x. Ahora, menos por más, menos 2x a la 4 por x, los exponentes se suman de las x, quedaría 2x a la 5. Y ahora, menos por más, otra vez menos, y pues en este 2x a la 4 por z, pues quedaría 2x a la 4 z. En ese sí, no hay términos que se puedan simplificar ni nada, quedaría así tal cual. Ahora, procederíamos a resolver esto, más. Ahora, ¿qué tenemos? Primero se resolvería el cuadrado, y después ese cuadrado resuelto lo multiplicamos por los términos x a la 3. Entonces, al igual que habíamos hecho anteriormente, ¿cómo podemos resolver esto más rápido? Entonces, a cuadrado más 2ab más b cuadrado. X al cuadrado sería x cuadrado, y x cuadrado por x al cubo se suman los exponentes, quedaría x a la 5. Ahora, más x por z por 2, por lo que dice 2ab. Entonces nos quedaría 2xz, pero multiplicándolo por el x3 nos quedaría 2x que estaba con 1 y aquí con 3 se suma, quedaría x a la 4. Y por el z, que ese se mantiene igual. Luego, z cuadrado, y por el x3, aquí no hay nada que hacer. Quedaría x a la 3, z cuadrado. Y por último, más x a la 5. ¿Listo? Una vez tenemos esto, podemos empezar a reducir términos. Si nos damos cuenta, acá este 1 se nos puede ir con este 1. Y, por ejemplo, también acá nosotros tenemos x a la 5
más x a la 5 sería 2x a la 5. Y 2x a la 5 menos 2x a la 5, que está acá, podemos simplificar todos los términos. Se nos da este y este. Y listo. Y acá tenemos una otra más que hace falta resolver. 2x4z menos 2x4z también se cancelan. Entonces se nos da aquí, se nos da aquí. Listo. ¿Qué es lo que nos queda? Una ecuación, la ecuación final sería la siguiente. dz de x es igual a z sobre x. ¿Y qué otro término nos queda acá? Acá está. Más x al cubo z cuadrado. Y ahora, ¿cómo podemos reescribir esto de tal manera que nos quede la ecuación de Bernoulli? Pues dejamos que nos quedaría de z de x menos la función que tenga z igual a la función que tenga el z elevado a una exponente cualquiera, que obviamente no sea 0 ni 1. Entonces de 2 para arriba. Entonces, ¿cómo nos quedaría expresado esto? Nos quedaría de z de x, este que está sumando lo pasamos a restar, menos, y podemos reescribir esto para que sea mejor visible, como 1 sobre x por z, que pues es lo mismo que decir z sobre x. Y ahora esto sería igual a lo que teníamos acá, x al cubo z cuadrado. Ya teniendo esto, esta ecuación que tenemos aquí viene siendo una ecuación de Bernoulli. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta que la ecuación de Riccati que teníamos originalmente la logramos transformar en una ecuación de Bernoulli, procedemos a resolver esto como una ecuación de Bernoulli. Bien, ya teniendo nuestra ecuación, que ahora es la ecuación de Bernoulli, procederíamos a resolverlo como ello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Teniendo en cuenta que acá tenemos un z elevado a la n, lo que procedería en este caso es lo siguiente. Tenemos que eliminar este z cuadrado de acá, de tal manera que podamos dejar este término solito, el x a la 3. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que se procedería es a dividir cada término en lo que corresponde a este z cuadrado. Haciendo eso, bueno, dividiendo es como un término coloquial en este caso, porque lo que en realidad se hace es multiplicar por la inversa. Es decir, se multiplicaría cada término por, en este caso, el z a la menos 2. De tal manera que pues z a la 2 por z a la menos 2, pues ahí sí se nos van y quedaría 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría reescrito? Nos quedaría reescrito de la siguiente manera. Z elevado a la menos 2 de z de x menos 1 sobre x multiplicado por ¿quién? Z multiplicado por z a la menos 2 hace que esa multiplicación haga que los exponentes se sumen. Pero en este caso tendríamos un x a la 1 por un x a la menos 2. Entonces eso viene siendo 1 menos 2, entonces sería z a la menos 1. Y esto sería igual a x a la 3. Y por lo que dijimos, z a la 2 por z a la menos 2 quedaría 1. Entonces pues quedaría solo la x a la 3. Listo. Ya teniendo en cuenta esto, lo que se procede es sacar un término u que va a ser igual a lo que tenemos en este lado de acá. Lo que nosotros acabamos de cambiar del z a z a la menos 1. Entonces tendríamos lo siguiente, que u sería igual a z a la menos 1. Y ahora, ¿qué es lo que sería con esto? Lo que se hace es derivar para poder también reemplazarlo más adelante en esta ubicación. Entonces, ¿qué tendríamos? Entonces, de u de x sería igual a, en este caso por lo que tenemos es z, lo que tendríamos que hacer principalmente es
hacerlo por regla de la cadena. Entonces, ¿qué tendríamos? Es como si aquí fuera una letra cualquiera. Entonces, bajamos el exponente, menos 1 por lo que está adentro, z, y pues el exponente se le resta 1. Entonces, menos 1, menos 2, multiplicado por la derivada interna. Entonces, al derivar la solo z, quedaría pues dz de x. Ya teniendo esto, lo que procedería para poder dejar esto más organizado y de tal manera que podamos reemplazarlo de una vez acá en la ecuación, es que podemos quitar este menos 1 acá. ¿Cómo se haría? Multiplica ambos lados por menos 1. Entonces tendríamos menos du sobre dx es igual a z a la menos 2 de z sobre dx. Listo. Una vez ya tenemos lo que viene siendo el u y du en nuestra ecuación de Bernoulli, lo que procede es a pasar a reemplazar en nuestra ecuación original. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Z a la menos 2 de z de x. ¿Pero qué es ese término? Lo que acabamos de sacar acá es menos du sobre dz. Entonces lo reescribimos acá. Menos du sobre dz. De x. Menos du de x. Ahora, menos 1 sobre x multiplicado por ¿quién? Z a la menos 1. ¿Pero quién es z a la menos 1? U, lo acabamos de definir ahí. Entonces quedaría por u. Es igual a x a la 3. Listo. Y ya una vez tenemos esto, lo que procede es poder dejar el du de x de forma positiva, para que pueda acercarnos a lo que sería una ecuación lineal. Entonces, multiplicando cada término por menos 1 nos quedaría du de x, menos por menos daría más 1 sobre x por u es igual a, entonces este está positivo, lo pasamos a negativo, menos x al cubo. Y listo. Una vez teniendo esto en cuenta, ya llegando a esto, lo que se resuelve puede ser por otros métodos, pero el más sencillo de aplicar en este caso es por la ecuación general. Entonces, ¿cómo es por la ecuación general? Bueno, en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un factor P y un factor Q. ¿Cuál viene siendo cada uno? Entonces, el factor P de X viene siendo igual a lo que acompaña a la U, que sería 1 sobre X. ¿Y cuál sería nuestro factor Q de X? Bueno, sería lo que quede el solito que no tenga U. En este caso sería el menos X a la 3. Y listo. Ya una vez teniendo lo que corresponde a P de X y Q de X, lo que se procede es a resolverlo por lo que sería la solución de ecuaciones lineales, o pues por lo que se conoce por la fórmula general. Entonces eso es lo que veremos a continuación. De acuerdo, ya teniendo esto ya se nos convierte en una ecuación lineal. ¿De qué forma? Esta pues es la ecuación general. Y ya teniendo lo que corresponde a P de X y Q de X, podemos reemplazar en la ecuación de la ecuación general y de ahí poder determinar qué sería Y. Bueno, este sería para el caso de la fórmula general. En nuestro caso, este no sería Y, sino correspondería a U. Entonces ya vamos a ver cómo se resolvería. Teniendo en cuenta esto, podemos ir resolviendo a partes. Podemos empezar hallando qué es el Euler elevado a la menos integral de P de X por dx. ¿Cómo sería eso? Entonces, teniendo esto, Euler elevado a la menos integral de P de X por dx, ¿qué correspondería? Euler menos integral, ¿y qué es P de X? 1 sobre X. Entonces, 1 sobre X por dx. Ahora, entonces, ¿cuál es la integral de 1 sobre X? Sería lo mismo que la antiderivada. Lo que corresponde es a logaritmo natural de X. Entonces, esta respuesta sería Euler a la menos logaritmo natural de X. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá?
Por el hecho de que tenemos Euler y un logaritmo, ellos son inversas, por lo que en este caso se cancelarían. Pero por este menos, tenemos que hacer un paso antes que eso. Por propiedades de los logaritmos, este menos podemos pasarlo al exponente de la x. ¿Qué nos quedaría? Euler a la logaritmo natural de x, y la x se encuentra elevado a la menos 1. Pasamos este menos al exponente de lo que está dentro del logaritmo natural. Ahora sí, ya teniendo este Euler y logaritmo natural despejados, podemos simplemente simplificar. ¿Y cómo nos quedaría la respuesta? La respuesta final sería x a la menos 1. Pero ¿qué es lo mismo decir x a la menos 1? Es 1 sobre x. Es decir, cambiamos el signo del exponente para poderlo bajar de tal manera que nos quedara positivo. Listo, ahora ya tenemos el resultado de Euler a la menos integral de p de x. Ahora, ¿qué nos hace falta hallar? Podríamos hallar es el siguiente término, Euler a la integral de p de x por dx. Es lo mismo que tenemos acá, solo que con el exponente positivo. ¿Qué implicaría esto? Si nosotros quisiéramos reescribirlo, Euler a la integral de p de x por dx, ¿esto que viene siendo lo mismo? Es esto mismo resultado, solo que este menos se iría, por lo que está positivo. Entonces, ¿cómo podremos reescribirlo? Euler a la logaritmo natural de x. Y aquí, ya una vez teniendo esto, se nos simplifica mucho más fácil. Entonces, simplemente se nos va Euler y logaritmo natural, y nos queda que la respuesta final es x. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta que es el resto de resultados, Euler con el menos y con el más de la integral de p de x, podemos empezar a reemplazar en la original. Entonces, empecemos. Y, ¿pero qué es y? En nuestra ecuación, el original en verdad era u. Entonces, lo reescribimos como u es igual a esto. ¿Pero qué era este resultado? 1 sobre x. Entonces, 1 sobre x multiplicado por la c, se mantiene constante, y más la integral de ¿quién? Q de x. ¿Pero quién es q de x? Lo tenemos acá. Menos x al cubo. Entonces, lo ponemos acá, menos x al cubo, y multiplica ¿quién? Este Euler. ¿Pero quién era este Euler? Ya lo hallamos. ¿Quién es x? Entonces, sería, lo ponemos acá, por x y dx. Listo. Y ahora lo que podemos hacer acá es sacar este menos de la integral, multiplicar estos dos para que nos quede x a la 4, y luego sale como una integral elemental. Tendríamos entonces que u es igual a 1 sobre x, factor de la constante c se mantiene igual, menos, dijimos que acá nos queda x por 3 por x a la 4. Entonces, ¿qué es la integral de x a la 4? Se le suma 1 al exponente y se baja ese exponente como denominador, quedándonos así x, habíamos dicho a la 4, entonces más 1, x a la 5, y se divide en 5. Y listo. Ya teniendo esto, podemos aplicar distributiva. Podemos decir que entonces u es igual a 1 sobre x por c, quedaría c sobre x. Y más por menos, menos. Y acá 1 sobre x por x a la 5 sobre 5, podemos simplificar una x en cada uno. Entonces nos quedaría, si le quitamos 1, x a la 4. Sobre, entonces ya se fue esta x y nos quedó el 5. Y listo. Esta, pues, estamos ya casi a punto de terminar. Esta sería como nuestro resultado final, porque ya teniendo esto, es cuando tenemos que empezar a devolvernos. Empezar a reemplazar lo que es u, y hasta poder llegar a nuestros términos que son x y y. Ok, ya teniendo en cuenta que esta ecuación fue la que nos quedó de haber resuelto lo anterior, para poder llegar a la respuesta final que necesitamos, que corresponde a, pues, que queden términos x y y, tenemos que empezar a devolvernos con las sustituciones. Entonces, ¿cuál había sido la última sustitución que hicimos? Esta de acá.
u es igual a z a la menos 1. Entonces, este es el que primero reemplazaremos acá. ¿Cómo nos quedaría? U, que es z a la menos 1, que es lo mismo a 1 sobre z. Entonces, podemos reescribirlo como 1 sobre z es igual a lo que tenemos acá. Esto sí no cambia. C sobre x menos x a la 4 sobre 5. Y listo. Ya una vez tenemos esto, hay que realizar otra sustitución. ¿Cuál había sido aquella sustitución que habíamos hecho apenas desde el principio? Esta de acá. Cuando habíamos dicho que y era igual a phi más z. ¿Y pues qué era phi? En este caso, en nuestra solución particular decía que era x. Entonces, este era el que teníamos originalmente desde allá, desde el puro principio. Entonces, de acá tendríamos que despejar z para poder, teniendo z, reemplazarlo en la ecuación final. Entonces, ¿cómo sería acá? En esta es una sencilla resta en la que nos quedaría que z, entonces este que está sumando pasa a restar, sería igual a y menos x. Y listo, una vez tenemos esta ecuación de acá, la metemos en la respuesta final. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 1 sobre z, ¿pero qué es z? Y menos x. Entonces, y menos x. Igual, esto se conserva tal cual. C sobre x menos x a la 4 sobre 5. Y ahora, esta sería nuestra solución implícita de la ecuación diferencial. Pero la idea es que podamos dejarla una solución explícita. Entonces, tenemos que dejar el y que quede solita. ¿Cómo sería ahí? Pues podemos aplicar la inversa para cada fracción, de tal manera que todo se invierta y este queda arriba. ¿Cómo nos quedaría entonces al hacer esa inversa? Nos quedaría y menos x igual, la inversa de esto sería x sobre c, menos, la inversa sería 5 sobre x a la 4. Y ahora, ya teniendo esto en cuenta, ya podemos pasar esta x de restar a sumar. ¿Cómo nos quedaría? Y es igual a x sobre c menos 5 sobre x a la 4, el menos pasó a más x. Entonces, ya teniendo este resultado final, este finalmente es nuestra solución explícita, principalmente por lo que tenemos la y acá libre, explícita, de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces, esta es la solución a nuestra ecuación de Riccati que teníamos principalmente. Y ya terminado esto, pues les agradezco por haberme escuchado y nos vemos en la siguiente.